Médico especialista en alergias, ¿sí? Inmunologías. Con él vamos a estar haciendo referencia a lo que está ocurriendo, donde a nivel internacional también la Organización Mundial de la Salud habla de un aumento de las alergias. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son los alérgenos que más nos están incidiendo para que esto ocurra? Gracias por atendernos, doctor, bienvenido. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Gracias Muy por buenas la noches. invitación. Bien, la intención es saber, por ahí leí algunos artículos en donde dentro de lo que más nos complican hacían referencia a estudios hechos y muy avanzados en Europa con lo que son los alérgenos que genera esta época de primavera atados a los árboles. Y lo que dicen es, debería haber una estrategia en donde hay un 15-20% de árboles de zonas urbanas que no deberían estar presentes, como por ejemplo los plátanos. ¿Están así? A ver, sería una solución muy rudimentaria, me parece a mí. En primer lugar, porque la gran mayoría de los alergenos son inevitables. Alergenos, estamos hablando de patología respiratoria. Intentar eliminar los plátanos es algo así como que yo te dijera, mira, hay muchos alérgicos a leche de vaca, entonces que no haya más vacas. Claro. Me parece una cosa que un No poco tiene insólita. sentido. O con insectos pasa lo mismo, abejas, avispa, hormiga colorada, me parece que no tiene mucho sentido. Por un lado, pero por otro lado hay algo de mito respecto de cuáles son los alergenos que más comúnmente provocan alergia. A nosotros siempre nos viene bien para poder instalar en la opinión pública la importancia de las enfermedades alérgicas, este mito de la primavera y las flores y todas estas cuestiones. Pero en realidad el alérgico la pasa muchísimo peor en otoño e invierno que en primavera-verano, Mira. porque la sensibilidad alérgica más común, es decir, el alergeno que más comúnmente provoca alergia, es un grupo de alergenos, todos primos hermanos y hermanos, te diría entre ellos, llamados ácaros del polvo ambiental. Eso en inglés se llama house dust mite. Esos ácaros son los insectos microscópicos que se juntan en cantidades industriales, especialmente donde uno pasa más tiempo. Por eso es que en el colchón y en la almohada hay montones. Y tenemos contacto todos los días durante las 8 horas de sueño mínimo. No importa la estación del año, entonces fácilmente el ser humano se sensibiliza en contra de estos ácaros. Y contacto tenemos con ellos todos los días y no distingue ni estación, ni clima, ni nada. Con lo cual, mientras la gente piensa en la primavera, el verano y los árboles y los plátanos y el pasto y lo que fuere, que no estoy negando como origen de enfermedades alérgicas, no es lo más común como desencadenante ni cerca. ¿El camino entonces cuál es? ¿El tratamiento o tratar de limitar la cantidad de ácaros en los hogares, que entiendo que debe ser bastante difícil también? Y en realidad los caminos son esos dos más uno más. Lo primero es hacer un diagnóstico apropiado, en primer lugar porque se puede diagnosticar con mucha precisión y hoy con muchísima facilidad. En segundo lugar, hay que tratar de sospechar al paciente alérgico en tiempo y forma. Lamentablemente es común que los pacientes alérgicos lleguen al consultorio muy tarde. Hay médicos y hay pacientes también que subestiman la enfermedad, entonces cuando llegan al consultorio del especialista la enfermedad ya avanzó mucho, ya pasaron muchos años de historia natural de la patología sin que nadie haya hecho nada por controlarla. Y una vez que la enfermedad ha sido diagnosticada, tiene que hacer un tratamiento apropiado e, insisto, oportuno. Y apropiado significa ponerse en manos de un especialista que a partir de ese diagnóstico certero que existe, que puede modificar la historia natural de la enfermedad del alérgico. Y ahí hay un ítem que me parece a mí que es trascendente. Las enfermedades alérgicas son las únicas enfermedades crónicas, porque el alérgico es un enfermo crónico y como tal lo debemos entender desde el día 1. Las enfermedades alérgicas son las únicas enfermedades crónicas que tienen un tratamiento que puede modificar la historia natural de la enfermedad. Un paciente con hipertensión, por ejemplo, controla su hipertensión, es su deber, y el deber del médico controlar su enfermedad, pero no modifica su enfermedad. La idea es tenerla controlada para que esa enfermedad no le genere alguna complicación.
En alergia eso también existe, el control de la enfermedad, pero al mismo tiempo hay un tratamiento para el cual el paciente debe ser debidamente seleccionado. Ese tratamiento se llama inmunoterapia, puede modificar la historia natural de la enfermedad. Desde ya que la enfermedad no vuelve a cero, pero el paciente se controla inicialmente y luego mejora, y mucho, muy especialmente, mientras más precozmente al paciente se lo tome. Evidentemente mucha gente no está con tratamiento y lo que vemos con mucha publicidad de por medio de medicamentos de venta libre, ¿sí? Que me gustaría saber cuál es su mirada con respecto a estos paliativos con medicamentos, che, una pastillita por día, che, unas gotitas en los ojos. ¿Qué piensa de esto? A ver, estos medicamentos de control que se llaman, o medicamentos de rescate, que son los medicamentos que lo sacan al paciente de la exacerbación, no está mal que se comercialicen, está bien. Habría que analizar muy bien si está bien que algunos sean de venta libre o no, pero en toda patología crónica no está mal la automedicación guiada del paciente. Es decir, el paciente tiene que saber en qué situaciones acudir a qué medicamento. Pero no por consejo de la vecina ni de la abuela, sino por consejo de un profesional que entienda de la materia. En ese sentido, el paciente tiene que saber manejarse. Pero el gran problema que tenemos en algunos países, y Argentina está dentro de esos países, es que al diagnóstico se llega muy tarde, si es que se llega. Tenés que pensar, Héctor, que en pediatría al menos, más del 20% de los niños tienen la enfermedad alérgica más común, que se llama rinitis alérgica. Sí. La mitad de esos pacientes saben que tienen rinitis alérgica. Y la mitad de los pacientes que tienen rinitis alérgica reciben algún tipo de tratamiento que la mayoría de las veces no es un tratamiento de un especialista en alergia. Claro. Con lo cual, la gran mayoría de los pacientes alérgicos están sin ningún tipo de tratamiento, eventualmente toman algo sin diagnóstico, a veces con diagnósticos medios traídos los pelos, como una gripe mal curada o estas cosas que la gente suele decir. Y mientras tanto la enfermedad avanza con una inercia que es importante, va generando mucho daño, porque especialmente a nivel bronquial y pulmonar, la inflamación crónica genera un daño en el tiempo irreversible de la función pulmonar. Y mientras tanto aparece otro mito, que el alérgico en algún momento se va a curar solo. Y el alérgico no se cura solo, si no, no habría alérgicos adultos. Entonces, bueno, tiene una complejidad que a veces el paciente desconoce, que hace que después cuando el paciente llegue tarde a nuestro consultorio, genere un tiempo que nosotros valoramos mucho en términos de educación. Al paciente hay que explicarle muchísimas cosas que el paciente cree saber y que en realidad son fruto de la desinformación. Ahora, ¿siempre está atado a lo genético hereditario? ¿Nacemos con alergia o se puede desarrollar con el correr de los años y de grande desarrollar una alergia? No se nace alérgico en absoluto. Ahora, sí se nace más o menos predispuesto en función de la genética familiar de alergia que cada uno herede de sus predecesores, digamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero para ser alérgico hay que desarrollar este comportamiento normal del sistema inmunológico llamado alergia. Y para eso necesitamos estar predispuestos genéticamente, por un lado, y por otro lado necesitamos estar expuestos. Yo siempre en el consultorio a los pacientes les pongo el mismo ejemplo. Si a mí me pica hoy por primera vez una hormiga colorada o una abeja, o si como hoy por primera vez, no sé, huevo, o si por primera vez inhalo hoy ácaros, que sería imposible, no habría ninguna chance de que yo hoy haga una reacción alérgica por cualquiera de esos agentes. Ninguna, absolutamente ninguna. Ajá. Por una simple razón, explicado en castellano, los pacientes de la zona que me conocen a esto lo van a escuchar por segunda o tercera vez. Yo no le puedo tener bronca a quien no conozco. El paciente alérgico se comporta así. Es un paciente que nace predispuesto para desarrollar esa sensibilidad, pero necesita estar expuesto con algo que lo estimule lo suficiente como para que el sistema inmunológico en algún momento se canse de esa provocación y desde ese momento en adelante empiece a producir una reacción exagerada, desmedida, pero con dos condiciones básicas e ineludibles.
específica e inmediata. Entonces, por ejemplo, si vos, Héctor, has desarrollado alergia a ácaros del polo ambiental y yo me voy a tu casa y mientras vos estás haciendo algo yo me pongo a barrer, voy a levantar ese polvillo o sacudo un almohadón o un colchón, vos vas a inhalar eso. Tu sistema inmunológico va a reconocer el contacto con eso y en el acto van a aparecer esos síntomas. Ajá. Pero si vos sos exclusivamente alérgico a ácaros y yo me pongo a cortar el pasto en tu casa, Sí. aunque estés en contacto con un polen, como creen las abuelas, síntomas no vas a desarrollar. Pero quizás sí el vecino, al inhalar ese polen, porque a lo mejor él no es alérgico a ácaros y sí es alérgico a pólenes. ¿Me explico? Sí, perfecto. La respuesta es personal. Probablemente los síntomas sean los mismos, pero desencadenados por un agente distinto. Interpreto y a eso me refería yo cuando hablaba de diagnóstico etiológico, de conocer la causa de la enfermedad. Interpreto perfecto, pero entonces, por lo tanto, el mejor camino sería el del tratamiento, pero después aparecen algunos escollos alrededor del tratamiento. Lo primero, lo económico, donde la mayoría de las obras sociales no cubren tratamientos de ese tipo, inclusive es difícil la cobertura hasta con los especialistas porque hay un gran número de especialistas que, más allá de la salud pública, que no están atendiendo por mutuales. Y el tratamiento, decíamos, es largo, tedioso para algunos y esto me ato a lo que era otro tiempo, por ahí usted me dice, no, ahora con una sublingual se soluciona, pero también invasivo por el tema de la aguja. Bien, empiezo por el final. Por favor. Hoy los tratamientos en general en alergia respiratoria son sublinguales, Bien. con lo cual no son invasivos. El tema de las obras sociales, bueno, da para hacer quizá más de un programa para discutir del tema, pero no vamos a entrar en esa polémica. Bien. Pero hoy yo entiendo que no son tratamientos imposibles de hacer, ni mucho menos en términos de costo. Por supuesto que depende mucho de la disponibilidad de cada paciente y uno no tiene derecho a meterse en el bolsillo de nadie, pero no son tratamientos imposibles de hacer. Y esto de que hayan evolucionado los tratamientos, por ejemplo en la presentación, esto del formato sublingual que hablábamos recién, viene de la mano de un gran avance en estos tratamientos en términos de eficacia y de seguridad, pero porque muy especialmente en términos de tecnología han avanzado mucho. Motivo por el cual ya no es un tratamiento tan artesanal como era antes, ya dejó de ser artesanal. Entonces, también ha mejorado mucho en términos de tiempo. Antes, si yo hacía un tratamiento para alergia cuando tenía 5 o 7 años, probablemente no me salvaba de 5 años de inmunoterapia inyectable en los brazos, subcutánea, una vez a la semana, 5 años, 7 quizás, de duración del tratamiento, y hoy los tratamientos en pediatría en general no pasan los 3 años. Con lo cual, este avance también es muy beneficioso para los pacientes. Pero otra vez estamos enganchados un poco con el tiempo de diagnóstico del paciente. Por eso es que yo creo que uno de los mensajes que debería quedar claro es que no tiene mucho sentido esperar al paciente alérgico para tratarlo, como tampoco tiene sentido tratar a pacientes que no son alérgicos, ¿no? Creo que partiendo de la honestidad intelectual que todos como profesionales tenemos que tener, debemos seleccionar muy bien al paciente, y seleccionando bien el paciente, el beneficio en ese niño va a llegar seguro. Por último, doctor, fuera de pediatría, ¿una persona grande puede iniciar un tratamiento en cualquier momento, en cualquier edad, o lo ideal es justamente para los más chicos? No, lo ideal es empezar precozmente. Y más que hablar de edad, sería bueno pensar en el momento del comienzo de los síntomas. Porque es cierto que la mayoría de los alérgicos empiezan con sus síntomas en la edad pediátrica. Pero algunos pacientes empiezan mucho más adelante, con lo cual no dependemos tanto de la edad, sino del momento en que la enfermedad comience a manifestarse. Y en ese sentido, más vale tarde que nunca, dice el dicho, y en esto aplica. Lo ideal es tomar al paciente precozmente, pero si han pasado unos años, es mejor hacer algo antes que no hacer nada. Muy especialmente porque a veces empiezan a
aparecer lo que en medicina llamamos comorbilidades. Sí. Es decir, empiezan a aparecer enfermedades secundarias a la enfermedad original. Claro, claro. Yo te comentaba, Héctor, hace unos minutos que la enfermedad alérgica más común que hay se llama rinitis alérgica, Sí. y que tiene una prevalencia del 20 y algo % en pediatría. Ahora, gran parte de esos pacientes, si no se tratan, llegan al asma, por ejemplo. Gran parte de esos pacientes, si tienen sobrepeso, empeoran su perfil. Ajá. Gran parte de esos pacientes tienen déficit en la audición, culpa de la mala ventilación del oído, secundaria a la mala ventilación nasal. Algunos de esos hacen rinoconjuntivitis alérgica. Algunos pacientes de esos pueden empeorar por su rinitis alérgica el déficit atencional, que es una patología que hoy está muy en boga. Entonces, hay muchas cosas concatenadas que a veces penosamente se subestiman. Y mientras mejor sea el manejo de eso, y a veces se necesita de un equipo de profesionales, fonoaudiólogos, neumonólogos, otorrino, por supuesto, ni hablar, un buen pediatra, que es nuestra gran ayuda. Bueno, con un trabajo integral, por supuesto, el beneficio en el paciente llega seguro. Pero si hacemos lo contrario y esperamos, empiezan a aparecer estos secundarismos. Sí. Y la cosa se empieza a complicar cada vez más con el paso del tiempo. Se me ha ido el tiempo, en realidad hace rato que quería hacer la última pregunta, pero una cosa me lleva a la otra. Usted indicaba de aquellos que son alérgicos de los que no. ¿Cómo diferenciamos? ¿Es muy fina la línea para que ustedes entiendan quién realmente está sufriendo de alergia o quien tiene por allí, está atado a una situación que no es la patología? Bueno, a ver, pasa como en muchas cosas. Quizás vos en tu trabajo identificás una noticia de alto impacto con mucha más facilidad que yo, porque yo soy un burro en eso y no domino el periodismo. Pero para nosotros que estamos de este lado, identificar al alérgico en términos clínicos no nos cuesta demasiado. Sobre todo porque el alérgico suele respetar mucho y muy bien la sintomatología que el alérgico tiene. Entonces, es cuestión de hacer algunas pocas preguntas. Si comúnmente tiene una secreción cristalina y acuosa en la nariz al levantarse a la mañana, si después de sonarse la nariz queda tapada, si es común que estornude mucho y que le pique la nariz, el alérgico suele tener este gesto, si al mismo tiempo es común que el pecho se le cierre un poco, que tenga tos, que tenga dificultad para respirar, que le silbe el pecho y que necesite un broncodilatador y con el broncodilatador mejore, todo esto fuera de infecciones comunes. Y si ese paciente con esos síntomas tiene antecedentes de alergia en la familia, y bueno, lo más probable es que ese paciente sea un alérgico. Con lo cual no es muy difícil darse cuenta clínicamente al menos cuál es el paciente en el que tenemos que poner el ojo, y ni hablar pensando al mismo tiempo en la prevalencia. No es 1 en 1.000.000 el paciente que tiene esos síntomas. Es el 20 y pico % de la población pediátrica. Entonces, un pediatra general que ve 15 pacientes en el día, y bueno, 5 pacientes alérgicos, 4 seguro que ve en el día. Entonces, muchos de esos pacientes tienen que ser referidos a un especialista, así como aquel paciente que tiene un problema en su visión tiene que ir al oftalmólogo, o el niño que se golpeó tiene que ir al traumatólogo. Doctor, gracias. Sentido común puro. Gracias por abrir su consultorio, nos ha dado una clase en vivo, ha sido muy práctico y muy claro para explicarnos todo. Un gusto, y le prometo que no vamos por los árboles entonces, bueno, no toquemos los árboles. No, yo diría que no lo saquen, pero sí que recurran a un especialista si sospechan que son alérgicos, como para que el especialista tamice un poco la información, vea bien en qué paciente es correcto sospechar y ese paciente se estudiará, y el que no se desechará. Al menos en términos de diagnóstico, ¿no? Pero sería muy bueno que los alérgicos no sigan perdiendo el tiempo, muy especialmente, y con esto te quito 2 segundos nada más, porque no hemos hablado del tema más importante, o quizás del tema más importante, que es la calidad de vida. Claro. Pensá que solamente en pediatría, Héctor, prácticamente el 50% de los niños con rinitis alérgica tienen un mal sueño, con lo cual al otro día están cansados todos los benditos días, motivo por el cual tienen menor rendimiento intelectual y menor rendimiento físico que el que podrían tener, y hasta alteraciones en el humor.
Gracias por su tiempo, Con lo doctor. cual, insisto, la calidad Sí. del paciente alérgico está claramente afectada, pero como el paciente suele naturalizar sus síntomas, lo de todos los días pasa desapercibido, después ponemos el ojo cuando estornuda un poco más, cuando el plátano florece. Y el problema es de todos los días. Muy claro, gracias por su tiempo. Ahora sí.